y en qué posición van a operar el paciente, si van a usar isquemia o no para planificar su cirugía. Nosotros la operamos boca abajo, ¿no? Hicimos un abordaje posterolateral entre el tendón de Aquiles y el maleolo peroneo, donde ingresamos al pilón posterior, que fue el primero que redujimos, ¿no? Como estaba comprometida ambas columnas, usamos una placa en T, ¿no? Hicimos una reducción con el arco en C. Luego hicimos la síntesis del maleolo peroneo con una placa bloqueada de peroné y hicimos un abordaje posteromedial para en el mismo abordaje tratar la fractura del maleolo peroneo, y había ese fragmento, ese tercer fragmento. Acá tenemos la secuencia de toda la reducción, como pusimos en la placa bloqueada posterolateral, y pusimos como la fractura tenía un fragmento casi paralelo al eje de la tibia del maleolo peroneo. Usamos una placa antideslizante, una placa Hook de maleolo medial. En este momento revisamos la sindesmosis tibio-peronea con la prueba de Cotton. Vimos que no estaba muy estable y pasamos un botón para estabilizar la sindesmosis tibio-peronea. Entonces, este es el resultado de nuestro postoperatorio inmediato, donde con estas placas, la placa del pilón posterior nos estabiliza las dos columnas, la lateral y la medial. Ponemos una placa de peroné, la placa antideslizante del maleolo tibial y el botón para estabilizar la sindesmosis. Esta es el control postoperatorio a los 15 días, en el cual retiramos las grapas, retiramos el yeso y iniciamos un protocolo de rehabilitación para fortalecer la masa muscular y ganar movimiento para que no se produzca rigidez. Esta es radiografía casi a los 2 meses de posoperada, mes y medio, perdón, posoperada, donde se observa ya la fractura está en vías de consolidación, hay una buena reducción y autorizamos la carga, ¿no? La paciente, estas son sus cicatrices, ¿no? Casi 3 meses después de operada, y tiene una deambulación con muy leves molestias. A veces cuando camina más de 2 kilómetros refiere que a veces se le edematiza el pie y le duele un poco, pero las molestias son menores. Este es el caso que les vine a presentar, también cómo lo manejamos en la clínica, y lo único que yo quisiera decirles, no, es que primero, cuando tengan todas las imágenes, las radiografías y la tomografía, planifiquen su cirugía, los implantes que van a necesitar para tener en qué posición van a operar el paciente, cuál va a ser cuáles son las posibles complicaciones para que la cirugía tenga un buen término. No sé si Alexis tienen algunas preguntas o pasamos al siguiente caso. Alexis, abre tu micrófono. Disculpa. Sí, tienes varias preguntas, José. La primera viene de Hugo Vius. Nos pregunta ¿cómo haces para planificar tus fracturas trimaleolares y
¿cuál es el corte en la tomografía que más te ayuda para esta situación, ¿no? Por favor. En realidad, siempre en todas las fracturas de tobillo pido una tomografía y uso todos los cortes, ¿no? Para tener una visión tridimensional de la fractura y generalmente la posición en que más nos acomoda al grupo que hacemos piel americana es en la posición de boca abajo, ¿no? Usamos el arco en C y hacemos una reducción primero del pilón posterior. Ya hay publicaciones donde si se reduce el pilón posterior, como ahí se inserta en el Bolman el ligamento tibio peroneo posterior inferior, a veces también reduce esto ayuda a reducir la sindesmosis y evitar la inestabilidad. Luego, por el mismo abordaje, reducimos el malleolo peroneo con una placa posterolateral y al último hacemos el malleolo medial, ¿no? También boca abajo. Antes hacíamos un segundo tiempo, volteábamos el paciente, pero vimos que nos acomodamos a esa visión y siempre eso. La planificación siempre nosotros usamos, primero se les recomienda cuando sean sus primeros casos el uso de un torniquete para evitar lesionar las partes blandas, la anatomía, el nervio y siempre el arco en C, que es importante para ver la reducción. Germán, creo que tenías una pregunta. Sí, buenas tardes con todos. ¿Me escuchas, Alexis? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ya, sí, José, bonito caso, mis felicitaciones, pero me gustaría saber si a tus pacientes con estas lesiones complejas los controlas en el postoperatorio con radiografías del lado contralateral, por lo menos, o de repente con tomografías considerando el lado contralateral. En este caso no fue necesario, era una lesión evidente que es de la que se vio en el intraoperatorio, ¿no? Donde había compromiso, en la tomografía se veía que había compromiso del labio, entonces pues nosotros generalmente no hacemos como rutina tomografías del lado contralateral, salvo que estemos en una sospecha, ¿no? Generalmente en el intraoperatorio hacemos la prueba de Cotton. Hay aquí dos preguntas relacionadas a un tema que yo también comparto, y es de que Luciano Midraj y Frankie Marchand les llama la atención el que hayas tenido que estabilizar la sindesmosis cuando uno hace la reducción de un malleolo posterior, o en todo caso, definimos en una fractura de este tipo, fijo todo lo que esté fracturado y reparo todo lo que esté roto, por decirlo de una manera, la necesidad de fijar o de estabilizar la sindesmosis se reduce marcadamente, ¿no? En este caso, si se lo consiguieron estabilizar adecuadamente todos los componentes fracturarios, o en tu experiencia, ¿qué tan importante es este hallazgo, ¿no? De tener que estabilizar una sindesmosis cuando has en realidad sintetizado todo, ¿no? Sí, Alexis, justamente nosotros nos sorprendió por el gran compromiso de las partes blandas y nosotros generalmente cuando sintetizamos la columna lateral del posterior del pilón, generalmente eso da estabilidad a la sindesmosis. Pero en este caso parece que había un gran daño de las partes blandas y nosotros al hacer la prueba de Cotton vimos que necesitábamos suplir y por eso le colocamos el botón, ¿no? Generalmente este caso lo he presentado porque es muy poco frecuente que las dos columnas estén fracturadas, ¿no? Generalmente o es la medial o la lateral y nosotros ya en ese momento no habían estas placas, una placa que nos abarque las dos columnas, o podríamos usar dos placas, ¿no? Entonces por eso
optamos el poner esta placa en T, ¿no? Entonces, de repente, al colocar la placa en T, que abarcaba las dos columnas, y si es que poníamos el tornillo muy lateral, entonces nos hacía conflicto, entonces por eso de repente no ajustamos bien al hacer el cotton, como solamente la presionaba, se nos abrió un poco la sindesmosis. Estefan, quería aprovechar este caso para hacerte una consulta al respecto. En tu experiencia y basado en la evidencia, tu preferencia es hacia el uso de tornillos más que de estabilización flexible, como en este caso. Si tú has encontrado alguna diferencia o alguna ventaja con el uso de los botones sobre el tornillo, ¿cuál es en tu experiencia, porcentaje de estabilización o inestabilidad de la sindesmosis residual luego de estabilizar adecuadamente una fractura trimaliolar? Es muy raro en mi experiencia y pienso que ese caso es muy bien hecho. Cuando se estabiliza la sindesmosis posterior en forma ósea, con esas avulsiones sindesmales, en la gran mayoría de los casos no hay una inestabilidad sindesmal después de la fijación. Pero nunca sabemos exactamente qué hace el ligamento interóseo. Por eso, cuando son gran fragmentos, casi siempre es estable la sindesmosis. Cuando son fragmentos más pequeños, siempre hay que probar. Y cuando usamos fijación, yo normalmente en casos agudos uso un tornillo porque es más barato. Y en casos como este, cuando hay una extensión medial en el maleolo posterior, ¿tú inicias con un abordaje posterolateral o un posteromedial? Depende de dónde es el gran daño. Y si quiero hacer la osteosíntesis de la fíbula también, del abordaje posterior. En esos casos, un abordaje posterolateral. Y normalmente se ve muy bien hasta el borde medial del pilón posterior con un abordaje posterolateral. Hay una pregunta aquí y es concerniente al uso de la placa medial en este caso, y opinan si podría haber sido una opción el uso de un tornillo más un clavo antirrotatorio, ¿no? ¿Qué opinas, Estefan? En ese caso, con una fractura conminuta, es una muy buena solución esa placa. Es pequeña, no molesta los tejidos blandos. Solamente cuando hay gran daño medial es mejor tornillos más o menos percutáneos o con chicas incisiones. En ese caso pienso es una solución perfecta. ¿Y el uso de tomografías posoperatorias son rutinarias en tu caso, en tu hospital? En caso de duda, sí, y siempre eso voy a mencionar en mi charla, siempre cuando tenemos que hacer una estabilización indirecta de la sindesmosis con tornillo, algo así, hacemos una tomografía y hacemos una tomografía de ambos lados porque la sindesmosis, la configuración ósea de la sindesmosis es muy variable, pero el otro lado siempre casi es lo mismo, casi no hay variabilidad entre ambos lados, sino el paciente tenía una herida vieja. ¿Disponen ustedes de tomógrafo intra-SOP, en sala de operaciones? ¿O no? Si tiene, es bueno, pero de otra manera solo tenemos un lado y la calidad no es tan como la tomografía postoperatoria. Y nosotros tenemos un equipo y a veces los cirujanos de cadera, de columna quieren hacerlo, no siempre lo podemos usar. ¿Y cómo hacen la evaluación intraoperatoria de la reducción de la sindesmosis en estos casos? Voy a mencionar en mi charla, es muy importante que tenemos una control directa, visual, táctil y no reducciones percutáneas. Perfecto.
Bueno, hay un montón de preguntas que podemos luego continuar seguro resolviéndolas. Vamos a continuar con el segundo caso y vamos a tratar de responderlas todas durante la charla. Por favor, Eric, no sé si puedes compartirnos. Vamos a ir tomando nota del resto de preguntas. Buenas tardes, ¿ahí se ve? Sí. Bien, buenas tardes. Entonces vamos a presentar el caso clínico de la lesión sindesmal. Este es un caso clínico de la Clínica Delgado, donde trabajamos. Y bueno, es un caso un tanto distinto al que presentó el doctor Delgado, porque como vamos a ver en la diapositiva, no, por algún motivo no corre. Ahí. Esta es una paciente, mujer de 32 años, saludable. El único antecedente que tiene patológico es el hecho de sufrir de un trastorno de ansiedad, que de hecho ha tenido consultas en el área de psiquiatría y en algún momento llegó a tomar medicamentos también para este trastorno de ansiedad. Acude con más o menos 13 meses de evolución y ella manifiesta que tiene un dolor persistente de característica compleja en el tobillo. Es un dolor un poco mixto, tanto mecánico como aparentemente de tipo neuropático, ¿no? Lo que refiere como antecedente es de que ha tenido 2 traumas torsionales, y los cuales fueron en mecanismo de inversión aparentemente. Llega a la consulta con cojera, usa bastones para deambular, y durante todo ese periodo ha realizado sesiones de terapia física, pero no ha tenido mayor resultado. Al examen físico, en el tobillo derecho, entonces presenta los test de pinzamiento anterolateral positivo, el test de Molloy positivo, también el test de cajón anterior positivo y el test tiltalar positivo, ¿no? En comparación al lado contralateral. Además, para la parte sindesmal evaluamos squeeze test, que también es positivo, y el test de rotación externa con dorsiflexión también lo encontramos positivo. Bueno, y en este caso quería ya hacer, en todo caso, algunas preguntas con respecto a cómo abordarían el estudio de este caso, porque, como mencionaba el doctor Delgado, generalmente en los casos agudos, uno, más allá de una radiografía, citomografías, ya tiene el caso completo, pero este siendo un caso de 13 meses de evolución, no sé a los panelistas, cuáles serían sus preferencias para poder estudiar al paciente. Guillermo, por favor. Sí. ¿Qué tal, doctor? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ya. Lo ideal sería, bueno, más allá de las radiografías que de inicio se han tomado, en casos de infecciones crónicas de la sindesmosis sería ideal pedir una resonancia para ver la integridad ligamentaria y si hay interposición de fibrosis y de fragmentos de la sindesmosis dentro de la cinsura tibio-peronea. Lo ideal sería pedir una resonancia. Bien, aquí hacía un poco el resumen, porque cuando uno revisa la bibliografía para lesiones crónicas, encuentra todo ese abanico, ¿no? No sé, por ahí inclusive algo debo haberlo pasado por alto, pero tenemos tanto radiografías, tomografías, ecografías, la resonancia puede ser una simple o una artorresonancia, y bueno, en el último tiempo las tomografías con carga de peso también aparentemente tienen un rol para el diagnóstico, sobre todo de patología inestable pero sutil, ¿no? La patología que tiene inestabilidad grosera es evidente que una radiografía es probable que lo vayamos a ver, pero en este caso no sé si el doctor Ramel tiene algún tipo de abordaje para poder diagnosticar este tipo de patologías, ¿no? Que son sutiles muchas veces. Lesiones crónicas, normalmente lo primero son radiografías siempre con carga, porque la carga es que tiene que hacer y tiene que tomar nuestro pie y tobillo. Y en casos de duda, cuando sospechamos lesiones sutiles, radiografías con estrés.
con rotación externa. Y cuando sospechamos algún mal alineamiento en la sindesmosis, una tomografía de ambos lados, comparativa. No me interesa mucho la resonancia porque siempre es muy difícil decir si es el ligamento original o si es fibrosis, algo así. Cuando sospechamos daño al cartílago, daño a los tendones, algo así, es interesante. Y normalmente los pacientes que vienen con esas tipos de heridas siempre traen 1 o 2 resonancias. Por eso no hay que pedirlo. Bueno, bien, entonces nosotros ahí en el grupo decidimos solicitar algunos exámenes que ahora se los mostraré. El primero de ellos es una radiografía simple con carga de peso, en la que no sé si ustedes, los panelistas, logran ver algo marcadamente, algo patológico. Nosotros la verdad es que no, el informe radiográfico también es negativo, no hay aparentemente ninguna diferencia con respecto al lado contralateral. Pedimos también, sospechando de esto que el doctor mencionaba, las radiografías con estrés en varo y valgo, y tampoco veíamos ninguna clara diferencia respecto al contralateral. Y por eso es que solicitamos resonancia magnética, que la tenemos aquí, y a ver, las vamos a ir pasando. En el plano coronal, lo que básicamente llegamos a apreciar en los cortes más posteriores es, bueno, hay una efusión sinovial, hay un gran edema de la medular óseo del peroné, y aparte se ve algo de proceso inflamatorio a nivel sindesmal. Aquí tenemos las otras imágenes, perdón. Aquí. Esta es la toma sagital, en la que, bueno, igual el edema medular óseo bien marcado, algo de proceso inflamatorio alrededor de los tendones peroneos, la difusión sinovial en el compartimento anterior, y bueno, básicamente eso en el plano sagital. Y por este lado, en las imágenes axiales, veremos además el compromiso del complejo ligamentario lateral, ¿no? El peroneo astragalino anterior se ve lesionado, con un proceso ahí cicatrizal, y bastante líquidos sinovial. Entonces, al igual que mencionaba el doctor Ramel, esto, si bien es cierto, nos habla de que hay una patología crónica sindesmal, y también vemos que lateral, esto no necesariamente nos dice si es que hay inestabilidad, ¿no? Entonces, nosotros solicitamos en ese sentido la artrorresonancia contrastada, y en la que básicamente tenemos las mismas imágenes que en la resonancia normal, pero aquí sí vemos un incremento en la altura de la incisura tibiofibular, tibio-peronea, con el signo lambda, ¿no? Descrito hace algunos años atrás. Y bueno, ahí nosotros nos planteamos que los problemas de la paciente eran básicamente 4. Había un pinzamiento lateral, un dolor complejo que, como les había mencionado al inicio, teníamos las dudas si es que estaba asociado también a algo neuropático, una inestabilidad crónica lateral, y además la inestabilidad sindesmal crónica, ¿no? Bueno, centrarnos en el tema del webinar. Y no sé si ahí el doctor Ramel ya tendría, digamos, alguna consideración distinta con respecto a los problemas. ¿Hay algo que agregaría, algo que quitaría? Bueno, en todas las imágenes no he visto una inestabilidad. Todos los exámenes de estrés eran casi lo mismo como en el otro lado. Por eso no estoy seguro si de verdad es una lesión crónica sindesmal. Puede ser una lesión crónica, una cicatrización, eso puede producir dolor, pinzamiento.
No sé si los tendones peroneos tienen alguna patología que duele, ¿verdad? Pero no, en todas las imágenes no he visto una lesión franca de la sindesmosis que hay que reparar. Sí, justamente, Alexis. doctor Quintana, quería agregar algo. Sí, sí, yo también quería agregar algo. Yo en las imágenes de resonancia magnética que estuve viendo, yo he visto más edema en el malleolo, edema malleolar, edema óseo malleolar. Y no he visto lo que en resonancia se ve en lesiones crónicas, ¿no? En la sindesmosis, básicamente. Bueno, nosotros planteamos eso también, ¿no? Como decía el doctor Ramel y el doctor Quintana, vemos básicamente una lesión sindesmal, pero no necesariamente el grado o la inestabilidad, porque en las radiografías, en los test con estrés lo hemos notado. Por eso mismo nosotros en nuestro esquema, digamos, de tratamiento, ponemos solo el debilitamiento o un tratamiento solo de un proceso inflamatorio como una posibilidad, siendo otras también el debilitamiento más estabilización de la sindesmosis. Si fuera inestable, podría también considerarse una reconstrucción sindesmal, o bueno, en casos ya más severos, de repente una artrodesis. Y aquí, en todo caso, con el doctor, con los panelistas, quisiera preguntar cómo resolveríamos el problema si estamos considerando que esto puede ser solo un problema inflamatorio o realmente hay algún grado de inestabilidad. Alexis, si me permites... Sí, adelante. Ya, no, considerando lo último que dijo Eric, yo creo que si a este paciente decidimos hacerle algo en sala de operaciones, tendríamos que empezar evaluando artroscópicamente todo el tobillo en sí. Y yo me inclino por hacer un desviridamiento porque me parece que está haciendo una inestabilidad lateral crónica con un pinzamiento anterolateral más que la patología en sí del paciente tenga un componente de inestabilidad sindesmal. Y lógicamente, si hay una inestabilidad crónica lateral, estando ya ahí, haría la estabilización y el tratamiento correspondiente, ¿no? No sé si el doctor Ramel... Sí, yo no sé, una inestabilidad de la sindesmosis puede ser algún pensamiento, pero también hay que darse cuenta que la paciente tiene una enfermedad psicológica. Por eso esos pacientes es muy difícil, también con artroscopía. Una vez cuando tocas el paciente, siempre va a venir otra vez con más molestias. No sé si hay una operación que sirve a ese paciente. Siempre me gusta ver algo en cualquier imagen que puedo tratar. Tampoco he visto mucho tejido dentro del tobillo en la resonancia que produzca pinzamiento. Quizás algo con los peroneos, y ese sí puede producir síntomas. No pienso que es muy bueno operar a ese paciente. Y claro que una reconstrucción sindesmal o una artrodesis no es una opción para ese paciente. Quizás infiltraciones, si es sin dolor después de una infiltración, hay que tratar una artroscopía, y si no, no es buen candidato para un régimen quirúrgico. Bien, bueno, en el grupo no hicimos, en realidad la paciente tenía, como les mencionaba, 13 meses de evolución, y durante ese periodo había tenido ya un tratamiento conservador, ¿no? Con antiinflamatorios, terapia física. Si bien es cierto, no habían hecho infiltraciones, pero con los hallazgos básicamente clínicos se decidió hacerle primero plantearle una artroscopía anterior de tobillo para resolver
toda la sintomatología de pinzamiento que tenía, y durante la misma artroscopía pues se trató de ver si es que era inestable o no la sindesmosis. Se hizo la reparación de la inestabilidad lateral con una técnica Rostron Gould y un refuerzo internal brace. Y finalmente, como vamos a ver ahora en las imágenes, nosotros vimos que sí era inestable y se hizo la estabilización con dos tie rod, ¿no? Sistema flexible. Entonces está ahí la imagen, cuando se hacía el test de rotación externa, la imagen que teníamos era de una inestabilidad, aparentemente más en el plano de rotacional, más que en el plano coronal, ¿no? Bueno, se hizo, como les decía, el debridamiento y finalmente todo lo que les mencioné. Estas son radiografías de hace un par de días. La paciente lleva 6 meses operada. Y bueno, si bien es cierto, en las imágenes uno no verá un gran cambio porque tampoco en las previas la veíamos. Creo que lo más importante en este caso era valorar la parte clínica y ahí vemos que la paciente, por lo menos en estos primeros 6 meses, ha tenido una buena evolución, ¿no? Ya dejó el bastón y la cojera que tenía. Se ha sido sometida a un protocolo de terapia física y bueno, como vemos ahí, tiene una buena evolución. Sin embargo, queda un poco la duda de si era todo un cuadro más bien más complejo que solo un simple grado de sinovitis, ¿no? Bueno, gracias, eso era todo, eso es todo. Gracias, Eric. Bueno, muchas de las preguntas han sido ya respuestas con la intervención de los panelistas y del doctor Ramelt. El caso tira para controversia definitivamente, pero de eso se trata la presentación, ¿no? Yo quería, doctor, si me permite hacer una consulta, ¿no? En estos casos en los cuales uno tiene una inestabilidad crónica y la inestabilidad no es franca, o sea, suponiendo que realmente sea una inestabilidad que uno llega a testear intraoperatoriamente y se da cuenta que es así, el uso ¿sigue el doctor Ramel prefiriendo el uso de estabilización rígida o ya prefiere hacer una estabilización más bien flexible? Vamos a discutir en mi charla. En ese paciente no creo que de verdad necesita una estabilización porque no fue demostrado una inestabilidad, pero normalmente vamos a charlar en mi presentación de todas maneras. Listo. Gracias, Eric. Estefan, por favor, compártenos tu pantalla y tu presentación para... Estamos listos. Bueno. ¿Le ven todo? Sí, perfecto. Sí. Muchas gracias por la invitación. Es mi primer congreso en Perú. Desafortunadamente es solo en el internet. Me gustaría ir en persona. Quizás lo pueda hacer otra vez. Esa es mi ciudad en el este de Alemania. Es una ciudad chica, media millón de habitantes. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la sindesmosis? Hay que saber que la sindesmosis ocupa toda la longitud de la tibia y de la fíbula. Pero cuando hablamos de la sindesmosis, siempre es la sindesmosis distal y es un complejo de ligamentos. Lo que vemos son los ligamentos anteriores y posteriores. No vemos el ligamento interóseo, que es el más grande o el más ancho, porque está ocupando todo el espacio claro entre la fíbula y la tibia distal. Y claro que el ligamento posterior
tiene más tamaño, más fuerza que el ligamento anterior, pero desde aquí sigue la membrana interósea y eso produce esas lesiones, fracturas de Maisonneuve. Muy importantes son las avulsiones sindesmales que podemos ver en el parte anterior y posterior. En el parte anterior vemos el tubercule de Tillot, Chapuis, anterior de la tibia, y de varias formas y tamaños, y el parte anterior, el tubérculo anterior de la fíbula produce ese fragmento de Wagstaff. En el parte posterior casi siempre producen avulsiones de la tibia posterior, y eso en alemán siempre se refiere como a fractura de Volkmann. En verdad, Volkmann nunca ha escrito sobre eso, pero es en la literatura. El Earl de Inglaterra fue el primero de escribir sobre esa lesión. Y hay pacientes que tienen todas las avulsiones, como en el caso que fue mostrado, anteriores y posteriores. La sindesmosis, la flexibilidad de la sindesmosis es importante porque la fíbula hace un movimiento tridimensional con cada movimiento de talo en la mortaja. Y cuando el pie está en pronación, el parte más ancho del astrágalo es en la mortaja del tobillo, y por eso los ligamentos de la sindesmosis se estrechan y tienen más estrés. Cuando el pie está en supinación, en plantar flexión, el parte más delgado está en la mortaja y por eso se relajan los ligamentos de la sindesmosis. Por eso la rotación externa produzca esas lesiones sindesmales. Que es muy importante que la anatomía ósea de la sindesmosis es muy diversa. Pero cuando vemos el otro lado del paciente, es casi siempre es lo mismo. Y en una gran porcentaje, esa incisura casi es plana. Y en esos tipos de incisura es mucho más difícil lograr una buena reducción de la fíbula cuando hay inestabilidades sindesmales que en incisuras que son concavas. También cuando hay una anteversión como así de la incisura, siempre hay el riesgo cuando se ponga una pinza de reducción que la fíbula se va hasta adelante con la reducción con la pinza. Y cuando la incisura tiene una retroversión, es al revés. Siempre hay un riesgo que la fíbula se va atrás. Por eso es muy importante ver antes de la cirugía, ver la tomografía, ver la forma de la incisura y claramente ver avulsiones de la incisura. Hay muchos estudios biomecánicos que muestran cuando hay una inestabilidad mecánica de la sindesmosis y cuando se cortan dos ligamentos, no importa cuáles, cuando se cortan dos ligamentos hay una inestabilidad mecánica de la sindesmosis y hay que hacer algo. Y aquí se ve muy bien en una resonancia, en una herida aguda, se ve más o menos los ligamentos anteriores y posteriores. Cuando tienen una lesión, no se ve muy bien si el ligamento interóseo tiene una inestabilidad, solo se ve si hay alguna lesión. Entonces, es muy difícil decir con una resonancia si hay inestabilidad o no. Por eso hay que probarlo y hay que ver dónde está el dolor
El dolor típicamente es adentro, dentro de la fíbula y la tibia distal, y se aumenta el dolor con rotación externa. También decimos eso de la prueba de Frick, de un cirujano de Austria. La prueba de compresión no es tan confiable y de toda manera no es muy confiable en estado agudo. Aquí vemos el examen de estrés. Alguien tiene su micrófono abierto y es mucho ruido. Ah, sí. Gracias. Gracias. Así vemos una lesión ligamentaria. Es muy raro. La gran mayoría de lesiones sindesmales son acompañadas con lesiones óseas, con fracturas, luxofracturas de tobillo. Pero hay lesiones que son puramente ligamentarias, y ese es un caso de un deportista típicamente muy joven, y vemos con rotación externa del pie. Es muy importante que el pie es neutro, porque cuando el pie se va en flexión, en plantar flexión, el parte delgado del astrágalo está en la mortaja y siempre parece que el espacio medial es más amplio. Por eso es muy importante que en ambas imágenes el pie está neutro. Y cuando hacemos estrés, una rotación externa del pie y con fijación de la pierna, vemos que el espacio medial y el espacio claro o el espacio sindesmal se aumenta. ¿Cuál es el tratamiento? No es muy moderno. Vemos más que 100 años de un tornillo sindesmal. Es muy importante que hacemos una reducción abierta de la sindesmosis. Fue la pregunta cómo probar que la fíbula está en su posición. Hay algunas razones para hacer una reducción abierta, también en lesiones que son puramente ligamentarias. Podemos ver el cartílago del talo lateral. La gran mayoría de lesiones osteocondrales del talo son laterales. Podemos ver si partes de los ligamentos o avulsiones chiquitas son dentro del espacio claro y no permiten una reducción anatómica. Y lo más importante es cuando vemos el tubérculo anterior y tocamos el tubérculo anterior de la fíbula y de la tibia, podemos saber si son en una línea o si hay una anteversión o retroversión de la fíbula. Ese fue un estudio en Los Ángeles del grupo de David Tordarson, y ese grupo tiene mucha experiencia de operaciones de tobillo, y ellos han tratado de reducir la sindesmosis en fracturas de Maisonneuve percutáneo o abierto, y solamente en el grupo con reducciones percutáneas fueron mal reducciones. Por eso es mejor hacer una pequeña incisión y después fijación. La reducción con esa pinza de reducción que va de punto a punto y de centro al centro de los malleolos, y de esa manera esa pinza está en la eje del tobillo, porque ese eje no es en la plana horizontal, es oblicua, entre 20 y 30 grados. Y también, claro, los tornillos de posición se van por el mismo ángulo que hace esa pinza de reducción, y de esa manera hay menos riesgo de malreducción. Cuando esa pinza no es en la eje original del tobillo, hay riesgo de malreducción de la fíbula adelante o atrás. Y cuando hacemos una reducción,
de una sindesmosis inestable ligamentaria, porque siempre es una fijación indirecta con tornillo o con tight rope. Hacemos un TAC postquirúrgico de ambos lados y en esa manera vemos que es bueno. Y fíjense, el paciente casi no tiene una incisura. Por eso es muy importante hacer una reducción abierta y ver y tocar que el tubérculo anterior de la tibia es en una línea curvilinear como una elipse con el tubérculo anterior de la fíbula. La gran mayoría de lesiones sindesmales, como vemos aquí, es en luxofracturas del tobillo y después la fijación de la fíbula y claro, después fijación de todas las avulsiones sindesmales. Hacemos la prueba de Heim, el hook test. Es muy importante que es una inestabilidad tridimensional. No es solo que se abre el espacio claro, también la fíbula se va de anterior hasta posterior y eso se puede probar solamente con un dedo. Cuando se ponga un dedo a la fíbula se mueve en la dirección posterior y es evidente que la sindesmosis está inestable después de la fijación de la fíbula. Y en esa manera ponemos el tornillo de posición. La fractura de Maisonneuve típicamente no vemos mucho al nivel de tobillo. A veces pequeñas avulsiones, como aquí, de la sindesmosis posterior y una fractura de la fíbula muy alta. En algunos casos hay una luxación de la cabeza de la fíbula en muy raros casos. Tratamiento es lo mismo como en los casos que son puros ligamentarios. Una reducción abierta, fijación con esa pinza y es muy importante que la longitud de la fíbula está reestablecido y hay que ver la fractura de la fíbula, no hay que fijarla, pero hay que ver si la reducción de la fíbula está anatómica. Se puede ver muy bien si la reducción, si la longitud de la fíbula está correcto. No vemos la rotación y no vemos la translación de la fíbula, por eso también en fracturas de Maisonneuve hacemos un TAC postoperatorio. Y aquí se ve la reducción de la fíbula. También se puede hacer con tight rope. Hay un montón de estudios que el tight rope por lo menos tiene la misma calidad, es más flexible. No hay que retirarlo en la gran mayoría de los casos, pero cuando se molestan esa arandela, en como 15 a 20% hay que retirarlo. Y a veces esa arandela con baja calidad ósea se puede ir al hueso y después la estabilidad es más baja. Cuando añadimos la reducción de la fijación de la sindesmosis a una fijación de la fíbula, un tight rope es suficiente. Cuando tenemos lesiones ligamentarias o fracturas de Maisonneuve, preferimos 2 tight rope. Y aquí un ejemplo, una luxofractura del tobillo. Cuando vemos una fractura tan alta de la fíbula, sabemos la sindesmosis debe ser inestable. Esa es la reducción. No fue reducción abierta de la sindesmosis, solo reducción abierta de la fíbula y del malleolo interno y de fluoroscopía intraoperatoria. Parece que está bien la longitud de la fíbula. Ese se puede ver. Que no se ve es la translación de la fíbula y aquí tenemos un pequeño pedazo de la sindesmosis anterior que fue avulsionado y la fíbula sigue
y se va por delante. También vemos una mala reducción del maleo medial y esos dos son dos argumentos para ir otra vez al quirófano y reducirlo, y de verdad hemos encontrado ese fragmento. Aquí es la fractura chiquita del tubercul de Chapuis, y esos pedazos de ligamento eran en el espacio claro de la syndesmosis. Ahora, cuando hacemos esa reducción segunda, hay que ser exacto. Por eso, cuando sabemos que la fíbula está como 2 milímetros adelante, ponemos una aguja de Kirchner, y después, con la reducción, hay que ver que son 2 milímetros más de la posición de la fibra. Eso es navegación de pobrecitos, solo con aguja de Kirchner. Después, la fijación de ese pequeño pedazo lo hacemos con ese pequeño tornillo con ligadura, fijación sindesmal y fijación, reducción del malleolo interno, y eso es el TAC postoperatorio. Ahora vemos esa línea, esa elipse que es ahora en su posición, y también la reducción del malleolo interno. Ese es un paciente que fue fijado con Tightrope, y vemos que todavía ese espacio medial no está perfecto, y también no sabemos qué pasó con la fíbula. Claro, hay que medir un TAC, y vemos que tiene mal rotación y acotamiento de la fíbula. Por eso el talo se va hasta lateral, y también parece que ese canal parece bueno. Ese canal es muy excéntrico. Hay que saber que Tightrope es un buen método de la fijación elástica, pero no es instrumento de reducción. Hay que reducir la fíbula en la incisura antes y después hacer la fijación con cualquier quiera, pero no es instrumento de reducción. Por eso, corrección de la fíbula, y después la corrección de la fíbula se ve que persiste una inestabilidad franca sindesmal, sin prueba de estrés. Por eso, reducción y fijación de la fíbula, esa vez con un tornillo de posición. Muy importante, las avulsiones sindesmales también fue mostrado en el caso clínico al inicio del webinar. Esas avulsiones son muy, se siguen de la mal rotación y del desplazamiento de la fíbula, y cuando hacemos una reducción, ese reduzca la incisura, y cuando tenemos una incisura, el peroné sabe dónde ir, y la reducción de la fíbula es mucho más fácil. En ese caso, el cirujano añadió tornillos de posición. Yo pienso que no fue necesario. Pero eso es muy importante. Aquí tenemos un caso con avulsiones posteriores y anteriores con una fractura bimalar. Eso puede ser como una fractura cuatro malleolos que son fracturados y inestables. Hay que fijarlos aquí, una placa posterior, un tornillo con arandela anterior, fijación de la tibia y de la fíbula y del malleolo interno, y después la fijación ósea de la sindesmosis. La construcción está estable y no hay necesidad de poner un tornillo de posición o un Tightrope o algo así. Y aquí vemos el TAC postoperatorio. En casos complejos pedimos ese TAC
postoperatorio y podemos ver cómo la congruencia de la montaje está restablecido y también aquí vemos la incisura en ese caso complejo. Hay que retirar los tornillos de posición. Hay algunos estudios que dicen que no es necesario porque en la mayoría el material se rompe o se mueve un poco. Solo los tornillos que son súper sólidos, eso pueden molestar a los pacientes y cuando son sintomáticos, claro, hay que retirar. En Alemania los pacientes quieren que sacamos todo. Cuando decimos hay una fractura de su tobillo y tenemos que poner una placa, la primera pregunta es cuándo hay que retirar esa placa, en la gran mayoría. Entonces hacemos muchos retiros de materiales que posiblemente no son necesarios. También es interesante que el tightrope también hay que retirar cuando es sintomático y las cifras en la literatura son entre 15 y 20%. ¿Cuáles son los factores muy importantes en esas lesiones agudas? Y hay un montón de estudios que nos muestran que la reducción de la fíbula dentro de la incisura es lo más importante. No importa si se usa un tightrope o un tornillo o dos tornillos, si tenemos tornillos cuadricorticales o tricorticales, eso no importa. Lo único que importa es que se está bien y que hay una buena reducción de la fíbula en la incisura. Y por eso es importante recrear esa incisura con la fijación de avulsiones óseas de la sindesmosis. Ahora, ¿qué hacemos con las lesiones crónicas? Pedimos siempre en lesiones crónicas, no solo de la sindesmosis, pedimos radiografías de carga y en casos de duda para descubrir diastasis latentes, una radiografía de estrés. Cuando no hay inestabilidad, no hay necesidad de reconstruir la sindesmosis, pero esos pacientes pueden tener pinzamiento del tobillo y por eso una artroscopía con desprendimiento, con movilización es suficiente y cuando hay de verdad, y siempre en esos casos se ve ese tejido cicatrizando al nivel de la sindesmosis. Cuando hay lesiones con inestabilidad, hay muchas terapias y nosotros con una inestabilidad ligamentaria preferimos esa ligamentoplastia con transferencia del medio del tendón del peroneo longo. Cuando sacamos medio tendón de ese músculo, no hay algunas secuelas funcionales en el pie. Hay otras plásticas con peroneo corto. Eso pienso que puede producir una inestabilidad lateral o por lo menos una insuficiencia de eversión de ese paciente. Esa plástica reconstruye el ligamento anterior, posterior y interóseo y por eso tiene esa forma de S. Esa es una paciente. 9 meses después una fractura malleolar, sigue con dolor, se retiran los materiales, sigue con dolor. Y cuando hay una causa del dolor, el retiro de laterales no sirve mucho. Ahí vemos con radiografías de carga ese espacio claro, el espacio medial, claro que es una lesión, una inestabilidad crónica sindesmal. También se ve en el TAC. La longitud de la fíbula está buena y aquí vemos esa insuficiencia y el espacio lateral. Y
Eso es después desprendimiento de la sindesmosis. Claro, hay que sacar toda la cicatriz en el espacio claro para obtener una reducción. Y se ve con estrés cómo se abre el espacio claro. Aquí es el talo, la tibia, la fíbula, cómo se abre ese espacio y cómo se va la fíbula rotando por el exterior. Y aquí es la reconstrucción. Ese es el canal central que reconstruye el ligamento interóseo. Y cuando hacemos la prueba y cuando el espacio medial todavía parece muy largo, hay que hacer una incisión medial y típicamente encontramos ese tejido de cicatriz que no permite una reducción anatómica de la mortaja. Eso es después del desprendimiento del espacio medial. Se ve ahora una mortaja muy bonita y al fin fijamos el tendón y ponemos otro tornillo de posición y ese tornillo de posición se ve después de 8 semanas. También se puede dejarlo. Y aquí es el otro caso, y eso puede pasar con calidad baja, o sea, que esa arandela del tightrope, el suture button, se va adentro del hueso y eso, claro, produzca una inestabilidad o una fijación menos rígida de la sindesmosis y también en ese caso una ligamentoplastia. Ese es un malamiento crónica óseo de la sindesmosis y vemos en un joven de 18 años, en un año se parece que se desarrolla una artritis postraumática. Eso es una situación muy grave por un paciente joven. Vemos aquí ese fragmento y cuando pedimos un TAC, vemos que es una falta de unión del tubérculo de Chapuis y una malposición crónica de la fíbula. Ese paciente no necesita una ligamentoplastia, ese paciente necesita una fijación de la sindesmosis anterior con esa parte óseo y añadimos un tornillo de posición. Y eso es el postoperatorio, el TAC postoperatorio. Ahora la fíbula está en su posición y seguimiento por 3 meses. También lo mismo puede pasar con avulsiones posteriores que no fueron tratados adecuadamente. Y aquí vemos que ese fragmento está siguiendo la fíbula. El ligamento está por acá. Eso es la corrección con una placa antideslizante y en ese caso fijación con un tightrope y un tornillo. Ese es un caso muy interesante, una mujer joven, 8 semanas de evolución después de esa fractura tipo Weber-B de la fíbula y se ve que el espacio medio está amplio. La fíbula parece corta porque la paciente fue embarazada 12 semanas. El cirujano dice no hacemos una operación, es muy peligroso, pero pedimos radiografía cada mes. Todas las radiografías muestran la misma posición y porque la paciente sigue con dolor, hicimos una corrección de la fíbula y interesantemente durante la operación encontramos que también fue un tubérculo anterior. Porque era embarazada, no pedimos un TAC, pero con exploración hemos visto que fue también una avulsión anterior del Chapuis que fue en mala posición. Ahora la posición parece mejor. El círculo de Weber o el dime sign en inglés. Y esa es la paciente 5 años después. Tiene 2 hijos y se va sin dolor, sin instabilidad, sin deformidad. Aquí tenemos una rara avulsión del ligamento interóseo
Eso no se puede reconstruir directamente, por eso fuimos un desprendimiento de esa avulsión y un tornillo tardío de la sindesmosis, y esa es la paciente 2 años después. Aquí, en ese caso, no es posible hacer una ligamentoplastia. Eso me parece de vez en cuando se encuentra después fracturas de pronación-abducción, cuando el tallo causa una impacción al plafón de la tibia lateral, anterolateral, y ese paciente tiene un gran parte óseo que es necrótico. Claro que no es posible hacer una ligamentoplastia, por eso en ese paciente una fusión tibiofibular con un bloque óseo que también trata la necrosis. Y eso es paciente 3 meses después con fusión de la sindesmosis. Claramente yo prefiero una solución más fisiológica, más dinámica, pero en ese caso no fue posible. Como la gran mayoría de lesiones agudas de la sindesmosis son acompañados de fracturas del tobillo, también la mayoría de las lesiones crónicas también tienen una deformidad. La gran mayoría de la fíbula distal, y la lesión crónica clásica es el acortamiento de la fíbula. Por eso hacemos una osteotomía, en este caso una osteotomía oblicua de la fíbula, y después hacemos la prueba si la sindesmosis todavía está inestable, y cuando está inestable añadimos una sindesmoplastia. Muy raramente hay una sinostosis que molesta al paciente. La gran mayoría de los sinostosis no es completo y la gran mayoría no molesta. Solo vemos en el TAC o en la radiografía, pero no molesta al paciente. Aquí tenemos una sinostosis y una diastasis del tobillo. Por eso ese paciente sigue con dolor 1 año después del accidente, y hicimos una resección parcial de esas osificaciones. Tratamos de preservar los ligamentos que están, y en ese caso una fijación con 2 tightrope que se quedan en posición. Y se ve ahora la mortaja parece anatómica. Lamentablemente, cuando pacientes caminan con lesiones crónicas de la sindesmosis, se desarrolla una artrosis, y cuando hay una artrosis sintomática no es posible reconstruir la sindesmosis. En esos casos el tratamiento es la artrodesis, y usamos la técnica de Tripp, que fue mi profesor de cirugía, con 4 tornillos, y añadimos un 5º tornillo para la fijación permanente de la sindesmosis. Aquí vemos ese paciente con inestabilidad, y se ve que casi la mitad del astrágalo y de la tibia no tiene ni algún cartílago. Cuando se hace una sindesmoplastia en ese paciente, siguen con dolor, y por eso ese paciente fue tratando con una artrodesis del tobillo. Y cuando la fíbula está corta, que pasa en un gran porcentaje de esos pacientes, hay que también corregir la fíbula, y la fíbula está usando como una columna lateral por la artrodesis. Entonces, imágenes adecuadas, y piden un TAC, cuando hay una sospecha de avulsiones sindesmales, o si los trazos de la fractura, de las fracturas malleolares parecen complejas.
También cuando hay una lesión sindesmal ligamentaria, piden o hacen unos exámenes de estrés con rotación externa. En lesiones crónicas, cuando son sin estabilidad, no hay que estabilizar la sindesmosis, un desviamiento artroscópico. En lesiones agudas y crónicas, cuando hay un mal alineamiento, hay que corregir, y es mejor corregir en estado agudo que una corrección tardía, claro, pero corrección tardía está posible. Hay que corregir todo que no está perfecto. Hay que corregir una fíbula que está corta, hay que corregir avulsiones sindesmales que son no fusionados, y también hay que añadir, si es necesario, una sindesmoplastía. Corrección y artrodesis, claro, en casos de artritis. Muchas gracias por su atención. Gracias, Estefan, por la charla excelente. Hay varias preguntas. Yo no sé si los colegas del panel tienen alguna pregunta que hacerle al doctor o algún comentario. Germán, Guillermo, José. Hay una pregunta, bueno, hay varias preguntas, Estefan, del auditorio. Voy a ir haciéndolas en orden. Acá Hugo y Yus, algunas ya las has mencionado, pero para reforzarlas. Hugo nos pregunta, ¿cuándo uno, cuándo dos tornillos para fijar la sindesmosis? No hay una regla estricta. Pienso que no es tan importante. Nosotros usamos 2 tornillos cuando es una lesión ligamentaria y cuando es una lesión Maisonneuve, que casi es como una lesión ligamentaria, porque nos sentimos mejor cuando el tornillo es el único que hacemos de estabilización, añadir un segundo tornillo para evitar una rotación de la fíbula. Y también cuando usamos tightrope, que no hacemos en estadio agudo, pero en los pacientes con lesiones crónicas de vez en cuando es lo mismo. Cuando solo añadimos a una placa de la fíbula, por ejemplo, uno es suficiente. Cuando es una lesión ligamentaria o una lesión de Maisonneuve 2. Diego Larroque de Uruguay nos pregunta si encuentras alguna diferencia entre usar los tornillos en posición suprasindesmal o transindesmal o intrasindesmal. La mayoría de la posición es entre 1 y 4 centímetros desde el tobillo, desde el nivel del tobillo. Cuando estamos a 1 o 2 centímetros son transindesmales. Y cuando vemos la literatura, tienen riesgo de osificaciones. Pero como la gran mayoría de osificaciones no importa, a mí tampoco es importa. Es más fácil que reducirlo y poner los tornillos cuando son transindesmales, porque en esa parte de la tibia, la incisura tiene su concavidad. Cuando vamos a 4 centímetros, no hay incisura y la tibia tiene un perfil convexo. Y puede ser que con la rosca deslizamos y con el tornillo de posición vamos en una mal posición. En una sindesmosis que antes fue bien reducido. Por eso yo prefiero personalmente tornillos o tightrope transindesmales. Juan Manuel Trevino pregunta a Estefan y a todo el panel, ¿cuándo reparan o si reparan rutinariamente el ligamento deltoideo en estos casos? ¿Cuándo lo reparas? Lo hago muy raro. Cuando no logro
una reducción buena de la sindesmosis del espacio medio, hay que explorarlo. Cuando hay avulsiones crónicas óseos, de vez en cuando hago una reducción. Típicamente esos osículos son muy pequeños y les saco y hago una reparación transósea del deltoideo. Pero no hago una reconstrucción, porque el parte interóseo, el parte profundo del deltoideo no se puede suturar, no se puede reconstruir. También hay que añadir una otra-plástica. Y en mi experiencia, cuando se reconstruye la sindesmosis en casos agudos o en casos crónicos, el espacio medio se cierra y no tengo casos con inestabilidad crónica mediales. Cuando hay una gran inestabilidad global, claro, en esos casos trato de hacer algo al parte media, pero es muy raro. Germán, ¿tienes algo que agregar? O desde tu experiencia, tu visión. Ponga el micrófono. Decía de que igual, ¿no? Es muy raro que se haga algo en el lado medial. Lo que sí hay que hacer siempre es desbridar el lado medial cuando uno quiere hacer una reconstrucción de un caso un tanto tardío, ¿no? Porque a veces el tejido cicatrizal, la fibrosis que hay en el lado medial no deja reducir. Entonces, siempre hay que desbridar y hay que mirar bien el lado medial cuando uno hace este tipo de tratamientos un tanto tardíos. Guillermo. Opino de manera similar. Es raro que se busque abrir el lado medial, a menos que después de reducir la sindesmosis todavía se vea un espacio de apertura, el espacio medial se vea más abierto. Lo que quería consultarle al doctor Ramel era respecto al estudio de reconstrucción, que lo hizo creo que el año 2008. De esos 80 pacientes, si ya tendrá resultados funcionales de esos pacientes en los cuales se hizo reconstrucción, o sea, plastía de la sindesmosis. La pregunta era, ¿cómo son los resultados de reconstrucción? Exacto. Sí. Los resultados son buenos cuando los pacientes no tienen artrosis. Cuando tienen artrosis, y cuando una artrosis sintomática, cuando hay dolor, el dolor es más al nivel del tobillo, con una artrosis que se ve radiográficamente, y el dolor no es al nivel de la sindesmosis. La mayoría de esos pacientes siguen con dolor, tienen movimiento, pero siguen con dolor. También pacientes con neuropatía, esos pacientes no tienen buenos resultados con sindesmoplasia, y esos pacientes que tienen una necrosis avascular de la tibia, que no son tan pocos. Gracias. Hay una pregunta, uno de los colegas tiene un paciente con una recidiva, en un paciente deportista moderado, con más de 6 meses de evolución. Y él pregunta acerca del uso de injertos en estos casos. En un paciente deportista con inestabilidad recidivada, ¿cuál sería tu approach? En esos pacientes hay que explorar la sindesmosis, ver si hay avulsiones que se pueden reparar. Y en un deportista se puede tratar cuando no es una inestabilidad tan franca. Hay que probar con titropes que produzca una estabilidad un poco más elástica, que puede seguir con deporte. Hay otras preguntas aquí salteadas, las voy a ir haciendo, pues son preguntas, digamos, que ya también han sido, no son tan controversiales, diría yo, porque ya han sido resueltas, pero cumplo con hacerlas. Gay Miranda, ¿tornillos de 4.5 o 3.5? ¿Alguna diferencia? No.
Ninguna. Hay estudios de varias. Lo único que es importante es la reducción. Así es. En la posición durante la reducción y la estabilización de la sindesmosis, ¿lo colocas en neutro, el pie, lo dejas caer en equino? Lo pongo en neutro, pero hay estudios que no es tan importante donde es el pie. No es posible reducir la sindesmosis, pero con el pie neutro me parece perfecto. Por lo menos para controlarlo siempre en neutro. Acá preguntan, ¿algún tip quirúrgico o de imagen para controlar la reducción en el plano sagital y rotacional intrasop? Como decía, lo más importante es la contura, la línea entre los tubérculos anteriores de la tibia y de la fíbula. Y la rotación, normalmente la rotación de la fíbula cuando no tiene fractura, cuando el pie está neutro y la posición de la fíbula en la incisura está buena, no hay malrotación porque la fíbula sigue el talo, la faceta lateral del astrágalo. Cuando hay una fractura de la fíbula distal, siempre es necesario controlar la rotación a nivel de la fractura. Acá hay otra pregunta. En fracturas clasificadas Lauch-Hansen PER 4, estas con compromiso del malleolo medial, lesión sindesmal, fractura transverso con minuta del peroné, más de 6 centímetros de la sindesmosis, ¿recomiendan fijación del peroné? Depende. Pienso cuando son 6, 7 centímetros, yo prefiero fijar, porque es más fácil reconstruir la rotación y también la longitud del peroné. Ok. No sé si en el panel hay alguna pregunta para el doctor. Doctor, yo tenía una consulta respecto al estudio en el cual correlacionó por tomografía las incisuras. Hay esa tomografía bilateral. Mi duda era con respecto a cuál de estos parámetros de reducción usted prefiere o cuál sí considera inaceptable en una reducción. Ahí menciona que está el encastramiento del peroné sobre la fíbula, la rotación y la traslación sagital. Porque en caso de no poder hacer una tomografía bilateral con una sola tomografía postoperatoria de reducción, ¿qué podríamos usar o qué podríamos discernir respecto a esto? Las cosas más importantes son la longitud de la fíbula, eso se puede ver sin tomografía. La translación anterior-posterior, eso se ve muy bien en los cuadros horizontales. Y la rotación. Esas tres cosas son las más importantes. Y la anteversión, retroversión o translación se puede ver muy bien y se puede medir. Mi método preferido es solamente poner una elipse anterior, una elipse posterior. Y en la gran mayoría eso funciona muy bien. Y por la rotación, yo veo más bajo. La rotación se puede medir al nivel del astrágalo, porque a ese nivel se puede ver el ángulo entre el malleolo medial y el malleolo lateral, y se puede medir muy bien la rotación. Germán, ¿tienes alguna pregunta para el doctor? Sí, doctor. En su experiencia, ¿qué porcentaje de más reducciones ha tenido haciendo la reducción abierta de la sindesmosis? Porque en una publicación en el Journal of Orthopedic Trauma en el 2012 por Klaus Sagi, él encuentra que en general las más reducciones eran alrededor del 40% y que en las abiertas ese porcentaje era aproximadamente 15% y en las reducciones percutáneas o cerradas eran 44%. En la experiencia suya, haciendo reducciones abiertas, como también es mi preferencia,
si es que ha usted tamizado, ¿qué porcentaje le han ido de repente con algún grado de mal reducción? Cuando iniciamos con TAC postoperatorios, tenemos un muy mal tiempo. Nada peor que un TAC postoperatorio en toda la cirugía. Pero hemos entendido mucho cuáles son dónde ver, dónde tocar para evitar esa malrotación, esa translación. Y cuando iniciamos con TAC postoperatorio, como más que 20% de reducciones no fueron adecuadas y teníamos que ir otra vez al quirófano. Nadie quiere ir otra vez al quirófano, por eso hemos entendido de los TACs postoperatorios cuáles son los errores sistemáticos y cómo podemos mejorar. Y ahora es menos que 10%, es como 2 a 5%. Pero no es inevitable, pero hemos entendido mucho de esos TACs. Perfecto. Ya para ir cerrando también la ronda de preguntas, hay algunas que han sido redundantes y ya Estefan las ha contestado bastante extensamente. Hay una aquí, es de Aníbal Alvarado. ¿Cuándo usar tornillo y tie rod? O sea, es una estabilización híbrida, por decirlo, de la sindesmosis. ¿O no le encuentras utilidad? Cuando tengo mucho dinero, uso el tie rod. ¿La combinas en algún momento con tornillos? ¿Un tie rod con un tornillo? Quizás en deportistas que en lesiones subagudas. Prefiero el tie rod y no retiro el tie rod. En lesiones agudas no pienso que es hay mucha diferencia cuando son cuando tienen buena reducción. Hay una pregunta de Iván Matos. Nos habla acerca, ¿cuál es tu opinión acerca de la reparación del ligamento tibio peroneo anterior luego de una reducción sindesmal adecuada? Para lograrla, ¿no? En lesiones agudas del tobillo, sí. Sí. Cuando se ve el ligamento, claro, se puede suturar cuando el ligamento es en buena posición y cuando no hay una inestabilidad, pienso que no es necesario que lo suturamos. Es el ligamento más chico del complejo sindesmal, pero una vez que estamos por acá, una sutura de vicrila no está mala. Pero no pienso que es absolutamente necesario. Para terminar, Estefan, hay una pregunta y bueno, voy a tratar de traducirla desde Luciano Kaiserman. ¿Cuál es el índice, me imagino, o la incidencia de dolor en artrodesis sindesmales? No, yo no tengo tanta experiencia porque yo prefiero una ligamentoplastia. En los pacientes que tienen una artrodesis son pocos y no tienen muchas molestias. Claro, esos pacientes tenían mucho dolor antes y son felices cuando hay menos dolor, cuando pueden caminar. No les prometo que son totalmente sin dolor. Pero yo personalmente no tengo tanta experiencia con fusiones sindesmales porque no es mi tratamiento preferido. Lo hago en casos complicados y en esos casos sirve muy bien. Hay estudios que dicen que una fusión sindesmal no es tan mala. Así es. Estefan, bueno, te agradecemos más bien el tiempo que te has tomado en acompañarnos. Tu charla ha sido excelente, más que clara. Creo que ha habido bastante acogida en tu exposición y un montón de preguntas.
Algunas son repetitivas, por eso ya no las hemos mencionado, y otras han sido respondidas brillantemente y de manera extensa. Y yo no sé si los panelistas tienen algo que agregar antes de despedirnos. Quería preguntar algo último. Era, ¿en cuándo, o en su experiencia, cuánto tiempo o qué parámetro toma como división entre a qué paciente le puede hacer una fijación primaria de una ligamentoplastia? Cuando son menos que 3-4 semanas, lo trato como caso agudo. Cuando son entre 6 semanas y 3 meses, 4 meses, casi como subagudos, con un tornillo permanente o con tetro. Cuando son más que 6 meses, normalmente con ligamentoplastia. Gracias. Bueno, Estefan, te agradecemos tu participación. Espero que no sea la última vez. Ya estás comprometido para venir a nuestro congreso apenas podamos volver a organizarnos. Y te agradecemos en verdad tu tiempo. Fue un gran placer. Gracias por la invitación y espero que nos vemos en persona algún día. Así es, estoy seguro. Gracias a los panelistas, también a los asistentes y a la sociedad peruana por apoyarnos en nuestras actividades. Nos vemos el próximo mes. Okay. Hasta luego. Felicitaciones. Todo salió muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Gracias. Chao, Alexis. Hasta luego, doctor. Chao, cuídense. Chao.